se preocupe porque yo le voy a leer. Yo le leo. Como invitada a Adriana Sabio, que es psicóloga forense, como les comenté. No le digas así, bueno, lo vas a asustar, pobre. Ya como para un viernes a la noche. Complicado. Bueno. No, psicóloga forense, también trabaja en el canal 10, panelista de La Tarde en Casa, ¿verdad? Con mi compañero Nano Fole. Nano Fole que estuvo hace unas semanas acá. ¿En serio? Ah, bueno, y Sotelo también estuvo, que Sotelo es mi anterior compañero. Bueno, en casa. Se ve que Sotelo debe haber estado hace algunos años, yo no, Sí, Sotelo estuvo también, Sotelito. Sí, bueno, así que vamos desfilando todo lo de La Tarde en Casa. Este es un programa que lo ven, ¿lo ven? ¿Lo ven a mí ustedes? ¿Sí? Tienen que decir que lo ven. Así que, bueno, en realidad yo en La Tarde en Casa soy panelista. Si quieren ver, acerco esto porque estoy registrando. Sí, pero para mí. Si quieren ver los programas anteriores, pueden entrar a mi canal. Yo tengo un canal en YouTube donde están las entrevistas anteriores y yo me encargo de todo lo que es la parte de criminología, la parte de casos de crónica roja, casos policiales, etcétera. Así que bueno, con muchísimo gusto los espero en el canal, que está ahí de todo tipo de información, y pueden suscribirse también. Es un canal que lo abrí hace menos de un año y ya tiene como 300, casi 400 suscriptores, así que bueno, a las órdenes. Bueno, me voy a presentar un poco más muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación, un placer estar acá. Estuve el miércoles acá con el grupo de Sandra, también un grupo precioso como el de ustedes, y bueno, estuvimos trabajando y hablando sobre el tema de seguridad y demás. Yo soy psicóloga forense, tengo la especialidad en esa área y tengo la especialidad en la parte de criminología y victimología infantil, en maltrato y abuso. Vieron que son temas preciosos, ¿no? O sea, imagínense un fin de semana de mi vida, ¿no? Trabajo, bueno, en juzgados como perito, también de causa, perito privado y peritante también en causas criminales, donde en realidad nos consultan y demás. Es un trabajo complejo. Y explicar un poco, ¿saben todos de qué se trata la psicología forense? No. Bueno, bien. Van a ser las mejores preguntas entonces, porque siempre los que no saben son los que mejor preguntan, como los niños. La psicología forense es una psicología que trabaja específicamente con lo que tiene que ver con los hechos de violencia, todo tipo de hechos de violencia. No trabajo con los muertos, no hago terapia de muertos ni nada por el estilo, porque me han preguntado, pero ¿cómo le hace la terapia a los muertos? No. El psicólogo forense es, la palabra forense, si voy a aclarar por algo, porque siempre se pregunta eso y está bien. El psicólogo forense es el psicólogo encargado de trabajar, como dirían en la Grecia antigua, de los foros. Les voy a hacer un poquito de historia, no les quiero aburrir mucho, pero voy a hacer una introducción histórica muy micro, que es interesante para que conozcan. Los foros eran los primeros espacios de la polis, de la Grecia antigua, donde se reunían los especialistas en temáticas determinadas que tenía que trabajar, diríamos, el pueblo, ¿no? O sea, la población. Entonces, estas personas eran, diríamos, como las encargadas técnicas por especialidad de reunirse y opinar sobre determinados casos que a la población en general le costaba poder comprender y poder determinar qué hacer sobre ellos. Un caso específico que se deben acordar todos es el caso de Sócrates y la toma de Cicuta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, la toma de Cicuta de Sócrates, la polis de la Grecia antigua, tiene que ver justamente con el primer foro donde se participó, donde los peritos, que fueron los primeros peritos que estuvieron ahí, especializados en política y en sociología, o en sociedad, mejor dicho, ¿no, verdad? Para aquella época, determinaron que Sócrates aparentemente tenía que tomar la cicuta. Después de varias discusiones, si realmente existió Sócrates, si la tomó, si no la tomó, pero les pongo este ejemplo como para que lo identifiquen. Entonces, me parece importante que tengan una idea de que en realidad el foro es ese, diríamos, conjunto de personas que se juntan en el ágora, en la polis, ¿sí? Para poder dictaminar un juicio político, porque tiene que ver con la polis, acerca de la cosa pública que se hace con respecto a determinado caso. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Yo soy un bicho medio especial, porque yo soy medio como mitad psicóloga, mitad medio como mezcla de elementos de abogada también. Entonces, si no me siguen en algo, me preguntan, ¿está? Está interesante que lo entiendan porque ahí viene la palabra foro.
que no es de forense médico. Sin embargo, en la era nuestra, contemporánea, los primeros técnicos especializados en el ámbito forense fueron médicos. Por consiguiente, de ahí es lo que les pasa a ustedes de asociar los forenses a un médico forense. Pero no necesariamente. Forense hay todo tipo de técnicos. Salud. Forense hay todo tipo de técnicos. Hay técnicos médicos, hay, por ejemplo, físicos forenses, hay peritos forenses químicos, hay distintos especialistas dentro de lo que debería ser el foro. ¿Sí? Es un ámbito complejo porque, diríamos, implica el estudio de la causa criminal, ¿tá? No todos los casos, o sea, a ver, dentro de la ciencia forense está en lo que yo trabajo en el ámbito criminal, que hace al objeto de estudio criminal, la psicología criminológica, o lo que yo hago, que es la psicología criminal, ¿sí? Que tiene que ver con qué es lo que hace el sujeto que delinque o que comete una pena, ¿sí? Y hay otras ciencias también que a nosotros nos ayudan, por ejemplo el derecho, la sociología, es como multicausal. El fenómeno criminal es un fenómeno multicausal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Solo la forma? ¿O no? Ah, otro ruidito. Bueno, el fenómeno criminal es un fenómeno multicausal. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy la figura del homicidio no es la misma que era en la época de la Grecia antigua. Sin embargo, estamos hablando de la misma figura, ¿sí? Que es criminal, que es un homicidio. Matar a otro hombre, un hombre que mata a otro hombre, de ahí viene homicidi, o sea, el matar a un par, ¿sí? A pesar de ser la misma figura, no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque las figuras criminales cambian en función de la era social, política y cultural en la que nos encontremos, a pesar de ser de base la misma figura específica. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, podríamos decir que las ciencias forenses se modifican o modifican su forma de estudiar el objeto de estudio que eligen, que es el criminal, en base a un factor, no se las quiero complicar mucho, pobre, les veo la cara, viernes de noche, en base a un factor epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a un factor que haga al estudio de la era en la que nos encontramos. No es lo mismo, de vuelta, estudiar el fenómeno criminal de un homicidio hoy que en la edad victoriana, por ejemplo. No tiene nada que ver. Sin embargo, es el mismo homicidio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un elemento importante para que lo manejen, porque a veces uno se enoja, vio que es muy común que uno se enoje y piense, no, porque los jueces, porque no puede ser que den la poca pena que dan, porque no puede ser que... Y sin embargo hay causas. Yo no estoy justificando, ¿sí? Porque a mi parecer siempre pasa, bueno, eso después lo vamos a hablar, nuestra sociedad es una sociedad que contempla mucho, es muy abierta para contemplar el fenómeno criminal. Sin embargo, esto tiene una explicación, y tiene una explicación con la era. Una de las preguntas que yo les traje varias, no los voy a poner a trabajar mucho, pero igual les traje preguntas como disparadoras para que entremos en el tema de la seguridad y la inseguridad ciudadana, pero una de las preguntas que yo les traje es ¿qué interpretan ustedes de que, por ejemplo, el juez protege cuando ejerce justicia? ¿A quién protege realmente el juez? ¿Protege a la víctima o protege al victimario? Es una pregunta que les hago a todos. Depende del juez. Depende del juez, muy buena respuesta. No depende del juez. ¿Quién me contestó? ¿Acá? Yo. Sí, en realidad no debería depender del juez. Ese es un problema de circunstancialidad. Tenemos jueces y jueces, es verdad. Y en nuestro país eso se observa, se da. Inclusive en los casos que tienen que ver, por ejemplo, con maltrato y abuso infantil, uno lo ve muchísimo más. En casos muy sensibles se ve mucho. No debería pasar así. La ley es una sola. Es exactamente, perfecto. Usted es abogada o no, pero está muy bien la observación. Interpretable, porque en realidad, ¿qué pasa? La ley es interpretable, pero también hay un factor que tiene que ver con lo jurídico que hace que la ley es subjetiva en un punto. Los jueces en un nivel tienen un manejo de cierta subjetividad, ¿tá? Y ese manejo es muy difícil de controlar de parte judicial, ¿no? O sea, de parte de lo que es la experticia jurídica. Para eso existen los peritos también. El perito acompaña el pensamiento del juez. O sea, nosotros, por ejemplo, a mí me pasa, si me llaman para un caso de abuso infantil, el juez no puede saber de todo y yo tengo que asesorar en cuanto a lo que debería poder ver el juez o no. ¿De acuerdo?
la idea es poder achicar ese margen de subjetividad, porque cuanto más achico el margen de subjetividad del juez, más consigo que la justicia sea más objetiva, ¿sí? E imparcial, que en realidad es el objetivo. Pero, digo, somos humanos, ¿no? O sea, hay un fenómeno que tiene que ver con la humanidad y con la subjetividad. Pero no me contestaron la pregunta. Si es, a ver, depende del juez. Y si no dependiera del juez, ¿qué protegería el juez? Es una pregunta terminológica. No hay Cristo que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo culpable. Sí, ese es uno de los primeros artículos de nuestra Constitución de la República. Entonces, si fuera así, está protegiendo al victimario, al que agrede, ¿no? En realidad, lo que está muy bien, lo que estás planteando tiene que ver con un principio básico de nuestra jurisdicción que dice que si no se comprueba que yo soy, diríamos, culpable, sigo siendo inocente hasta que no se compruebe lo contrario, diríamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todos somos potenciales culpables, ¿sí? Hasta que no se compruebe que somos culpables, ¿estamos de acuerdo? Todos somos inocentes, potenciales culpables, ¿sí? Eso después podemos hablarlo con otro tema hoy que tiene que ver más con lo victimológico, que también en la otra mano todos somos potenciales víctimas, ¿no? O sea, todos podemos estar del otro lado, diríamos, potencialmente somos víctimas. A ver, ese es un principio, pero no está apuntando a lo que yo estoy preguntando. Se va acercando, pero no totalmente. Deberían defender a los dos. ¿Cómo? Deberían defender a los dos o ser imparciales. ¿Por qué defender a los dos? A ver. Porque va en busca de la realidad, Sí. o acercarse a la realidad Sí. y a la justicia de alguna manera. Sí, y cómo, a ver, es interesante el planteamiento, la realidad y la justicia, ¿cómo es? Me está diciendo, indirectamente me está diciendo que la realidad no es necesariamente justa. A ver, sí. No porque no por la subjetividad que dijiste antes. Sí, en parte sí, pero si yo tengo que pensarlo así, porque lo van a poder contestar perfectamente, ¿quién realmente protege como figura? ¿Protege más a la víctima que al victimario o más al victimario que a la víctima? Es una pregunta de criminología, de los talleres de criminología de la facultad se hace, ¿sí? Debería ser la víctima, ¿no? Bien. Debería. ¿Quién vota por la víctima? Levante la mano, ¿quién debería? Estamos de acuerdo. ¿Quién debería? Igual no voy a calificar. A ver, y los que, bien, son 4, 5. Y los del victimario son mayoría. ¿Por qué los que piensan que protege? 6, perdón. Se abstengan. Bueno, bien. No tiene ley. Es un Estado sin ley, es un anarco. No. Bueno, está bien, neutro, no vota. Me parece muy bien, está ejerciendo su derecho. Ah, bueno, tampoco vota, perfecto. Pero la mayoría piensa que protege al victimario. A ver, sí. ¿Por qué a veces se escucha, capaz que no tiene nada que ver, Sí. pero por qué a veces se escucha a través de los medios? Sí. Según en qué juzgado caigas, Sí. vas a tener, vas a tener un trato diferente. En realidad eso no debería pasar, ¿no? Está pasando. Pero sucede, o sea, eso tiene que ver con la subjetividad de los jueces. Actualmente ustedes saben que nuestro país es un país que se encuentra, diríamos, en crisis judicial. O sea, hay falta de jueces y fiscales. Hoy por hoy lo que está pasando muchísimo, que se ve cada vez más, es que hay cada vez más jueces y cada vez más fiscales jovencísimos. ¿Sí? No quiere decir que sean malos en su ejercicio, pero eso está hablando de que hay una carencia de personas que se ponen en esa posición. Por otra parte, hay una cuestión que tiene que ver con, diríamos, hasta qué punto, que acá es todo un tema, acá tendrían que llamar e invitar a un abogado, está especializado, hasta qué punto en realidad hay algún estatuto que regularice lo máximo posible la respuesta subjetiva, entre comillas, que puede dar un juez frente a un caso. ¿Me explico? Porque la ley es una sola. El problema que ahí entramos en un problema que se trabaja en la Facultad de Derecho siempre, que es el de la interpretación de la ley. Y en realidad lo que ustedes me están planteando es que el problema se instala en la interpretación de la ley. Por eso hay algunos que depende del caso, es cómo se manifiestan frente al caso. A mí me ha sucedido con casos de abuso infantil. Hay casos donde hay jueces que son muy a favor, ustedes dirán, pero ¿cómo a favor de la...? Sí, hay jueces que son muy tolerantes, por ejemplo, frente a determinadas pruebas,
que uno puede presentar, y hay jueces que frente a la mínima prueba ya ejecutan y procesan. ¿Me explicó? Entonces, este elemento tiene que empezar a ser más calibrado, a mi parecer. No es fácil. Nosotros tuvimos una, diríamos, reforma del Código del Proceso Penal hasta hace 1 año y medio aproximadamente, un poco así, en tiempo, y fíjense que, si esos flashes que estaba viendo no eran fotos, era tormenta. Fíjense que la reforma fue hace relativamente muy poco tiempo, y yo les podría decir que en la reforma, y ahora va a venir el O, en el artículo 367, que es uno de los artículos del Código Penal, hasta el año pasado no, hasta 2 años antes, lo que planteaba el artículo era que si no había escándalo público frente a un núcleo familiar donde se sabía que había incesto, por ejemplo, no podía ser denunciado. Por consiguiente, yo siempre era lo que planteaba, ¿no? Inclusive lo hablé en varios paneles en la tarde en casa. Nosotros teníamos una constitución hasta hace 1 año y medio, 2 años, que habilitaba lo incestuoso, ¿sí? O sea, porque no lo negaba, no lo prohibía. ¿Se entiende lo que voy? Cuando en realidad el incesto tenemos que hablar todo otro caso aparte, porque diríamos es un fenómeno antropológico, si se quiere, ¿no? Que atraviesa toda la población mundial. Pero digo, a ver, teníamos una constitución que si no había escándalo público no podía ser denunciado. Teníamos una constitución donde en realidad si eran figuras masculinas, de género masculino, varones, voy a aclararles así, que habían sido incitados a tener relaciones sexuales con sus hermanas y el varón respondía desde el punto de vista biológico con, discúlpenme pero se los voy a decir así, una erección, la hermana no era culpable y era considerado un no incesto, porque el varón tenía una respuesta. Teníamos una constitución y un derecho penal que hablaba de eso. Claro, cuando nos encontramos, por ejemplo, con situaciones, a mí fue un fenómeno que me llamó mucho la atención. Nos encontramos con situaciones que he tenido casos donde la hermana mujer los abusaba a los hermanos varones y se metía en la cama con sus hermanos varones y había un incesto de hermana hacia hermano varón y el hermano varón era más chico o más grande, no importa, pero no había gran diferencia. La Constitución, o sea, nuestro Código Penal planteaba que si el género masculino tenía una respuesta, sin importar la edad que tuviera, tenía una respuesta biológica frente a la incitación de la hermana, cuando en realidad era un incesto, ¿no? La hermana no podía ser culpabilizada, porque el varón había tenido una respuesta. Esos elementos son como de la lectura de la letrita chica del Código Penal, ¿está? Pero están. Entonces, recién ahora se están regularizando, diríamos. También tenemos una regularización más con el tema del género, que igual a mi parecer, por ejemplo, el género masculino es un género que tiene que estar mucho más contemplado también, porque el género masculino no se contempla, no nos tenemos que pasar para el otro lado, ¿me explico? La idea es que haya un equilibrio. Ahora hay toda una regularización, una rectificación en realidad con el tema de las violaciones y los abusos. El abuso, cuando es incitación de abuso, ya está configurando un abuso, ¿tá? Pero seguimos teniendo problemas con otras cosas en cuanto a esos temas. Y eso habla de un malestar social también, o sea, porque nosotros construimos toda esa jurisdicción, de alguna manera, a nuestro nivel, ¿no verdad? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, hablábamos de los jueces. Bien, vuelvo, sí, tiene una pregunta. Lo escucho. No quedó clara la respuesta. La respuesta, voy a eso mismo. A ver, la respuesta es, no sé si es la respuesta, la cuestión es que la mayoría pensó u optó por votar a favor de que es el juez el que protege a el victimario. ¿Tá? No es una respuesta, la pregunta es por qué piensan eso. A ver, les hago yo la pregunta a ustedes. ¿Por qué piensan que el juez está a favor del victimario? Más allá de que el juez, diríamos, pueda modificar su planteamiento por una cuestión subjetiva. Más allá de lo irregular que pueda hacer el juez. ¿Por qué piensan que el juez protege más al victimario que a la víctima? Esa es la pregunta. El victimario está que ya está visto que es el culpable. Sí, ¿por qué piensan que lo protege más al victimario? Que no es culpable, hay que respetarlo, no sé, supongo, para que no lo linchen. Bien, ahí apareció. Pero, a ver, hay un error
no es hasta que no es culpable. O sea, lo tiene que proteger antes, cuando es presunto victimario, y lo tiene que proteger después. Bueno, después ya está preso. Sí, pero lo tiene que saber proteger cuando todavía está, diríamos, ya está determinado que es culpable, ¿no verdad? Y va, diríamos, a prisión. ¿Se acuerdan del caso Goncalves? Sí. ¿Qué pasó cuando salió de la cárcel? No, todavía seguimos sin estarlo. Pero digo, a ver, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué quería hacer la gente? Quería matarlo. La justicia, y esto les va a chocar, pero se los voy a decir igual. Principio número 1 de la criminología práctica. Lamento si los frustra o les genera malestar. Es así. La justicia no protege a la víctima. La justicia protege al victimario. ¿Por qué lo protege? Lo protege para evitar que sea linchado. Para evitar que el pueblo tome justicia por mano propia. Todas las impotencias que no puede ser, que a mí me robaron, que a mí también me robaron, que me generaron esto, que me hicieron lo otro, que... Todo eso, si hubiera acá un profesor de Derecho Penal, les diría, todo eso tienen que ir a protestar a otro lado, pero no a la parte judicial. Porque la parte judicial está hecha para no proteger y decirle, ay, qué bonito que sos, qué precioso al criminal, pero sí para contener, diríamos, el equilibrio social cuando aparece alguien que es culpable de algo. Porque si no saldríamos todos, que yo sé que hay una cantidad que tienen ganas, estamos de acuerdo, con un palo en la mano, ¿no?, a pegar, diríamos, a la gente que nos viene a atacar. Volveríamos a la edad de las cavernas. Eso es lo que le contestaría un profesor de Derecho Penal 1, de Criminología, o un fiscal, les contestaría eso. ¿Genera impotencia? Sí. ¿Genera rabia? Sí. ¿Hay que pensar en otras estrategias para ver cómo bajar los niveles de inseguridad y de malestar social? Sí, claro. Pero no es la justicia la que se lo va a devolver eso. ¿Está? Hay que tener bueno, cuando se trabaja en esto, imagínense el nivel de frustración que uno tiene que saber manejar, ¿no? Y yo cuando trabajo con niños, que veo casos que son horribles y que a veces quedan bloqueado el caso y que no se avanza más, hay que saber frustrarse. Dentro de lo peor hay que buscar la mejor respuesta, ¿no verdad?, a lo que nos está pasando. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ahí se están frustrando. Me genera malestar, pero es la realidad, ¿sí? Se los estoy hablando desde la teoría, de la teoría y de la práctica, pero también se los estoy hablando desde lo académico, ¿no? O sea, desde lo académico es eso lo que pasa. Nuestro modelo jurídico es un modelo alemán. Nosotros tenemos una jurisdicción que se centra en un modelo judicial alemán, alemán anglosajón, que habilita determinadas cosas y otras cosas de lo judicial no las habilita. Nosotros, por ejemplo, no tenemos juicios abiertos, ¿sí? Recién ahora se está planteando esto de las instancias orales, pero nosotros en realidad eso no lo manejamos. No manejamos el juicio por conjunto de testigos, como pasa en las películas que vieron en Estados Unidos, que tienen otro modelo jurídico. Hay una cantidad de factores que hacen a que en realidad los jueces puedan ser a veces un poco más subjetivos de lo que deberían ser. ¿Hay una pregunta por acá? ¿Alguien hizo un momento como que iba a preguntar algo? ¿Se distrayeron por el...? No, estamos a salvo. Quedamos en shock por un rayo que... Sí, ya, yo les estoy de frente y es impresionante. Que cayó muy serio porque cayó y sonó. Esperemos que no caiga acá. Mientras no caiga acá, bueno, entonces, el fenómeno inseguridad o seguridad, que es un fenómeno que a nosotros nos preocupa muchísimo, tiene que ver con las políticas criminales. Las políticas criminales, se podrán imaginar lo complejo que es esto. O sea, a ver, cuando hablamos de política criminal, hablamos de cómo interpretar, dónde está, diríamos, para llamarlo así en términos genéricos que lo manejen, el policía y dónde está el ladrón, ¿no? Si yo tengo un concepto de criminal que, a ver, es el concepto que manejan en Alemania o en, no sé, en Francia, mi política criminal no va a ser la misma que la política criminal que manejo acá, porque los conceptos de criminal van a ser diferentes. Acuérdense lo que yo les dije al principio, el objeto criminal es un objeto que se va transformando en base a la era, a la historia, a la política y a la sociedad del lugar donde se instala. ¿Sí? ¿Está? Entonces,
Las políticas criminales varían según el lugar social, político y cultural donde nos encontremos, ¿sí? Y en base a eso las leyes que se hacen o que no se hacen. Por ejemplo, el fenómeno de, que ahí van a haber 40.000 opiniones diferentes, del tema de de la población, o más que población, de los sismos, ¿no? El fenómeno del feminismo, ¿sí? O de la lucha del tema del género y demás. Hay una cantidad de organizaciones que han hecho muchísima presión para que esa presión social generara la necesidad a nivel jurídico de regularizar leyes en la línea del género, ¿tá? Pero son como luchas, llevan mucho tiempo, ¿sí? Eso también pasa mucho y se puede observar muchísimo en las políticas criminales, porque después que la justicia dice, bueno, a ver, ahora, modificación del Código Penal, hay determinadas sensibilidades que, o sea, la ley está como más sensible, ¿tá? El Código Penal actual sensibiliza más la ley en torno al género femenino, ¿tá? Entonces la justicia dice, bueno, vamos a hacer una modificación de ley, perfecto. Modifica la ley. Después que la ley se modificó, la población empieza a ver el fenómeno, por ejemplo, de violencia doméstica de otra manera. Y eso hace que la gente analice las cifras estadísticas de otra forma. Y eso a su vez después termina haciendo que la política criminal cambie. ¿Sí? Capaz que en el Uruguay del 80 o del 90, ¿sí? Que en una pareja adentro de una casa hubiera violencia doméstica, tanto que él la golpeara a ella o ella lo golpeara a él, ¿sí? Era algo que no se, denunciaba. Sin embargo, hoy ya se sabe que por más que exista en el plano privado, yo tengo la capacidad de poder denunciarlo por más que esté afuera. Eso le devuelve a los técnicos y a los especialistas otro tipo de información sobre lo criminal, ¿sí? El estudio, por ejemplo, de los suicidios o el estudio de las muertes, ¿sí? Son todos elementos que se empiezan a analizar de otra manera, ¿pero por qué? Porque la sociedad cambia y nosotros, que ahí tenemos un temita los uruguayos, como población civil, generamos determinadas demandas o no. Nosotros podemos decir, nos interesa que esto se estudie, o podemos callarnos y hacer de cuenta que eso no está, ¿sí? Por eso ahora entenderán por qué es tan importante los medios de comunicación, ¿tá? Los medios de comunicación, como decía el Tusser, capaz que alguno lo conoce, ¿tá? Son una máquina que hay que tener mucho cuidado cómo se alimenta, ¿tá? Más en un país como el nuestro, que es muy chiquito, porque lo que sale en el medio de comunicación parece que necesariamente es la realidad y no siempre, ¿sí? Nosotros nos movemos mucho como sociedad por ese lado. ¿Alguna pregunta? ¿Están o todos dormidos o todos entendieron? Yo soy docente también, les aviso, he dado clases secundarias muchos años. ¿No se dieron cuenta? Cuando dijiste hace un ratito, Sí. como que la ley era de tal arte, recién hace 2 años, yo veo medicina, química, ingeniería, sale algo nuevo y enseguida tiene que haber una respuesta. O sea, todo tiene causa y efecto y rápidamente hay una reacción. Acá parece que tiene que ser toda la sociedad, porque vos hablaste de Sí. Tiene que ser toda la sociedad que tiene que reaccionar con el mundo, o sea, porque por la comunicación que entonces yo no entiendo, o sea, no es que entiendo, parece que entiendo, que viendo todo eso haya algo que le diga a todo ese sistema sin parar. Podemos reformular todo esto, porque si no, concretando, 2 pesos de boleto en el año 60 y algo, Sí. en Uruguay no se devuelta nada. 2 pesos de boleto en Chile en el año 2020 te prenden y matan 15 tipos. La sociedad. ¿Cómo reacciona la sociedad? No, sí. Cuando vos me dijiste recién los medios de comunicación, yo creo que prenden los mecheros en vez de modernizar. O sea, la modernización para decir, bueno, tal cosa se soluciona de esta manera. Estamos de acuerdo, sí, ya entendí. Sí, porque si te van a operar de algo, tienes que usar la última técnica. Sí. ¿Por qué todo lo que es jurisdiccional, que tiene que dar un equilibrio, va en contra? Bien, creo entenderlo, cualquier cosa me decís. No, creo entender por dónde va el pensamiento. En realidad, lo que a nosotros hoy por hoy nos pasa, que nos tendría que ayudar, pero nos juega en contra, es la tecnología también. Por la tecnología actual, la información circula muy velozmente.
Y esa velocidad con la que circula para el tema que tiene que ver con lo criminal es sumamente nociva. Porque en realidad no circula a favor de que todos solucionemos más rápido lo que nos genera problema criminalmente. Circula muchas veces en contra de la solución. ¿Me explico? O sea, porque hay una circulación capaz que errada de la información, o la gente interpreta mal, ¿sí? Y los fenómenos son interpretados de una manera que no tienen que ser interpretados. Entonces, como que fallan los puntos de conexión entre los distintos ámbitos sociales, culturales, político, jurídico, ¿tá? Son distintos niveles. Y otra cosa, es un fenómeno sumamente complejo, no es tan simple. Yo les diría que, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo criminal o lo forense es mucho más complejo que lo médico, sin lugar a dudas, ¿tá? Porque, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos el tema de la seguridad en la actualidad y hay cientos de respuestas frente a qué es lo que hay que hacer con la seguridad, pero no nos ponemos de acuerdo con ninguna, ¿no? Eso estamos de acuerdo, o sea, el uruguayo empieza y dice, no, porque hay que hacer esto y se convence. Sí, bueno, pero a ver, no hay un grupo que realmente esté de acuerdo con que hay que hacer algo y vamos hacia allá y hay un camino, ¿sí? Entonces, nos cuesta mucho. Eso es un problema que tiene que ver con cómo somos socialmente, ¿tá? Nosotros y culturalmente, principalmente de lo social, más cultural. O sea, culturalmente nosotros tenemos como una forma de ser muy tibia. Somos muy tibios culturalmente. Eso lo plantean otro tipo de técnicos cuando estudian nuestro ámbito cultural. Nos cuesta mucho identificar dónde está el camino y el uruguayo es muy indeciso también, ¿tá? Cambia mucho de parecer, y esto no es menor para el tema de lo criminal, ¿no? No es menor porque no se sabe muchas veces hacia dónde se va, ¿tá? Y tenemos como mucha gente que está a favor de algo que es como de un polo, pero al mismo tiempo está a favor con algo del polo opuesto, ¿sí? Entonces es como que esta cuestión del intermedio está siempre como flotando y es complejo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos? Tú dijiste que lo de psicología forense no tenía nada que ver con que no tenía que ver muertos, ¿no? Si referías a lo post-mortem. A lo post-mortem. No necesariamente post-mortem. No necesariamente. ¿Cómo es la situación entonces en lo que hace a temas? ¿Dónde juega el psicólogo forense? El psicólogo forense juega en muchas áreas. Con el apoyo de los jueces que tú decías o la orientación que le hacen. Bien, el psicólogo forense juega en muchísimas áreas. Juega en distintas áreas, por ejemplo, se puede trabajar en los juzgados, en la parte de pericias, con casos criminales específicos. Los casos criminales pueden ser desde homicidios hasta, no sé, suicidios, puede haber violencia familiar, puede haber maltrato y abuso sexual infantil, que también hay muchísimos casos actualmente. Y podemos también trabajar en ámbitos de asesoramiento. En política criminal también se trabaja, con lo que tiene que ver con la configuración de políticas criminales, aportando desde lo que es lo psicológico poblacional, o sea, cómo piensa nuestra sociedad frente al fenómeno criminal. Eso también, porque el psicólogo forense, diríamos, tiene como dos escalones. Hay un escalón que hace más a lo práctico y hay un escalón que hace más a lo conceptual y de aporte técnico teórico. A ver, bajando a tierra. Ustedes no quieren pensar, viernes de noche, viernes sí, viernes no. A ver, sí. Si hay una situación de que alguien Juan asesinó a Pedro. Si hay duda, se va al juzgado. No lo digo, Juan asesinó a Pedro. Sí. Bueno, lo asesinó, lo acuchilló, tal. ¿Qué tiene que ver ahí el psicólogo? El psicólogo ahí tiene que ver con, por ejemplo, casos donde el Estado también asesinó y no está totalmente seguro si se asesinó o la persona se suicidó. Y capaz que Juan hizo ver en la escena que Pedro se había suicidado y que no lo había matado. El psicólogo forense trabaja aportándole al juez elementos, de la autopsia psicológica. Es una de las herramientas de la parte forense que aporta al juez. O sea, hay muchos elementos que se pueden aportar. Se pueden aportar interpretaciones desde la escena, porque también dentro de psicología forense entra psicología criminal. Nosotros podemos ir a una escena e interpretar la escena desde lo psicológico.
Y eso también son informaciones que se le dan al juez. Recién ahora se está abriendo eso acá. Juan acuchilló a Pedro. Y es seguro que lo acuchilló. Sí. Está, no hay duda. Está. Bien. Digo, Juan lo acuchilló, ¿está? Le tenía bronca, lo acuchilló. Está, en ese caso clarísimo. Ese caso no hay dudas. Perdón, entonces, ¿qué tiene que hacer el psicólogo? El psicólogo forense no trabaja las 24 horas adjunto al juez, no es un fiscal. ¿Cómo no? El psicólogo forense no trabaja las 24 horas adjunto al juez en todos los casos. Hay casos que sí, nosotros participamos y casos que no. Ese caso no trabaja. Claro, ahí no lo llaman. Me voy. El psicólogo forense en la parte jurídica práctica lo que sí puede aportar es cuando el juez necesita saber causas. ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo? Y en función de cómo lo hizo, ¿por qué eligió esa forma y no otra? Por ejemplo, la muerte del pelado. ¿Se acuerdan? El tipo se comió partes del otro. Sí. Cometió antropofagia. Bien. Lo desmembró, hizo de todo, bueno, no voy a entrar en detalle. El juez, en realidad, lo que quiere saber, en esa causa sí se consultó. Y el juez ahí lo que quiere saber ¿qué es? ¿En qué estado psíquico y psiquiátrico se encuentra el homicida para hacer lo que hizo? Porque una cosa es que lo haya hecho en conciencia y otra cosa es que lo haya hecho totalmente delirando. Si lo hizo bajo un delirio, y ahí ya entramos en la parte de psiquiatría clínica, la pena es diferente, porque hay una inimputabilidad. Pero si lo hizo consciente, ahí ya tenemos otro perfil, y el juez quiere saberlo para qué. No solamente para ejercer y sancionar la pena, sino también para saber qué hace con ese reo, dónde lo mete. Porque no es lo mismo un psicópata metido entre medio de la población general del CONCAR, de cualquier celda, que uno que tiene que estar en máxima seguridad como hoy por hoy está este hombre, separado y completamente aislado de todos, inclusive casi de la fuerza policial. Bueno, ese es otro tema. Sea delirio no es un peligro. En realidad él tenía antecedentes, yo tengo un artículo que escribí sobre el caso, él tenía antecedentes, ya había hecho lo mismo de desmembramiento con la expareja, ya la había desmembrado, había elegido esa forma de matar, ¿verdad? Y parece que aparentemente era pareja de este hombre, del tal pelado, Roldán, ¿tá? O sea, había un vínculo diríamos, claro, algo privado entre ellos y bueno, se hizo todo un estudio, diríamos, de las causas, o sea, de los móviles psíquicos que llevaron a que lo hicieran. En ese punto nosotros, yo no voy a decir que fundimos o no fundimos, pero en ese punto sí es bastante determinante qué es lo que puede aportar el psicólogo y el psiquiatra forense. Este hombre pasó una pericia, se le hizo una pericia psicológica, se le hizo una pericia psiquiátrica y se analizó. Porque no es lo mismo que estuviera delirando y que hubiera hecho lo que hizo, a que estuviera consciente como estaba, sabía la diferencia entre el bien y el mal y hizo el disparate que cometió. Hubiera sido menos pena y menos peligroso para el estudio del nivel de peligrosidad, que es lo que planteó la señora, el que, diríamos, hubiera elegido otra manera de darle muerte. Pero la forma que elige es terrible. Entonces, la interpretación que el psicólogo o el psiquiatra le da al juez es determinante para eso. Y también les diría que es más determinante para el tema de la prevención intracárcel. Porque dentro de las cárceles, aunque ustedes piensen, y en parte es así, que hay un nivel de caos general que es bastante complicado, ese es otro tema, dentro de las cárceles tiene que haber también un análisis de dónde pongo a quién según lo que hizo, porque no puedo mezclar a todo el mundo, tiene que haber un estudio de ecologías dentro de las cárceles, ¿tá? Porque si no se va más de la mano que de lo que ya se va. Sí, la escucho. ¿Qué es necesario el trabajo que tú haces? En este caso de la señora que se fue a buscar un caballo que le iban a regalar y no aparece el cadáver, no sé, en Florida. Sí, hubo el caso de las dos señoras mayores en el interior, se enteraron, que fueron muertas. Una fueron asesinadas. Una por un contacto, un conocido que tenía, que creo que era en Rocha, ¿no? Me parece que fue uno. Dos casos. En Rocha y después otro caso.
que se quería quedar con la fortuna. Pero Claro. sí está claro que se lo mató. Una empresa Lo americana. mató. Pero acá el hombre dice que la mató, que no la mató, que la dejó porque la tiró al río. Sí, igual, a ver, esto es otro aporte de la psicología. Hoy por hoy la psicología está mucho más integrada a lo que es la parte judicial y lo que se ha sumado también en los últimos tiempos, no hace mucho tiempo, a la jurisdicción, a la justicia, mejor dicho, uruguaya, es lo de los análisis filogenéticos. El análisis filogenético es el estudio de los gestos y los movimientos de la persona. Hoy por hoy se hacen interrogatorios y hay un especialista que analiza qué es lo que está diciendo, porque ahí está el tema de los testimonios. Yo no lo hice, yo soy inocente, bueno, son todos inocentes, ¿no? Porque uno va al CONCAR y son todos inocentes, pero digo, a ver, aparece todo un aporte que la psicología hace a todo el terreno judicial, que deben haber visto la serie, no, a ver, salvando las diferencias de la fantasía, la serie Lie to Me, ¿lo vieron? Sí. Bueno, tiene algo que ver con esa serie, con el tema de lo gestual y demás, también hay aportes. Y no son fantasías. Lie to Me. Nosotros los uruguayos somos lo más necio y lo más cerrado que pueda existir, porque conozco colegas de toda parte del mundo, en cuanto a creer cosas. A nosotros nos cuesta creer, nos parecen pavadas, nos parece una pavada, no sé, el estudio de los gestos, nos parece una pavada que Mengano aporte una cosa, nos parece una pavada que Mengano aporte otra. Sin embargo, cuando yo el año pasado estuve en un congreso de criminología en México, a mí los mexicanos me vinieron a preguntar especialmente qué pasaba con nuestro país. Porque nosotros somos la mitad de uno de las áreas más chicas de población de todo México en población. Y ellos no podían entender cómo teníamos los niveles de criminalidad que teníamos. Entonces, hay un tema que tiene que ver con lo cultural. El uruguayo es muy necio para, diríamos, dar una chance a determinadas cosas. Entonces nos cerramos y eso nos empobrece desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la investigación. La policía hasta hace relativamente poco planteaba, no, porque lo psicológico complica y porque no aporta, y no es así. En realidad acá el objetivo es sumar disciplinas para poder ir contra el malo, diríamos, de la película, no para complicar el camino. ¿Tá? Pero a nosotros nos cuesta tremendamente. Somos sumamente cerrados en ese sentido. Entonces, tenemos que cambiar algo que hace la cuestión de lo cultural y de lo social, porque, o sea, lo criminal nos come. O sea, yo muchas veces tengo contacto con fiscales o con jueces y ellos son conscientes, digo, el crimen no descansa nunca, pero aparte va 10 pasos adelante nuestro. O sea, siempre ellos criminalmente están con la mente generando nuevas formas de capturar gente, nuevas formas de atracar, nuevas formas de robar, Entonces es uno el que tiene que adelantarse, ¿tá? Y eso implica que el país abra la cabeza frente a determinados fenómenos, cosa que nos súper cuesta. Nosotros somos la tacita de oro, todo divino, no puede ser, en la época de mis abuelos era todo precioso, sí, pero ya no va más eso. ¿Tá? Y nos duele, pero bueno, si no lo reconocemos estamos como el necio, dado vuelta mirando la pared, diciendo que no a todo. Y las cosas nos pasan. ¿Tá? Preguntas, escucho. Voy, a ver. ¿Cómo es los índices ya que mencionaste de criminalidad, todo lo que tú manejaste? Altos, muy altos. No los traje en este momento. No traje. Hay un observatorio que ustedes pueden acceder por internet al observatorio de la policía. Tenemos un temita con ese observatorio que es que demora mucho en ponerse al día lo numérico en el observatorio, ¿tá? Entonces tenemos los valores, por ejemplo, del año pasado, ¿sí? No tenemos los actuales, pero los índices son complicados. Los índices son complicados porque, a ver, por ejemplo, estoy pensando valores significativos. Bueno, dentro de ustedes saben que el observatorio de criminalidad también entran los suicidios como fenómeno de criminalidad o criminal. Porque en realidad es un autocrimen, ¿no? Los suicidios son altísimos, el interior tiene uno de los valores más altos, Maldonado y Rocha es uno de los que más suicidio determina. Aparentemente lo que se sabe es que unas 4 personas por semana se matan, se quitan la vida, en nuestro país hoy, el año pasado. Después entren al canal, porque en el canal yo tengo entrevistas que me han hecho en las radios y yo doy los valores exactos. Les quiero, para que tengan el valor exacto, ¿no? Yo estoy como viendo lo más importante.
Por ejemplo, los homicidios, acá como hablaba el señor que ponía el ejemplo del homicidio, la mayoría son circunscritos a casos de violencia doméstica y no en la vía pública. Ese es un dato no menor. O sea, en un pasado nos sucedía que los homicidios, Juana Cuchilla, no sé cuál era el nombre de Pedro. A Pedro, muy bien. Juana cuchillaba a Pedro, antes era más en la calle. Sí. ¿Estamos de acuerdo? En la vía pública, perfecto. Pero ahora lo que está pasando es que es como complicado, porque el peligro se empieza a instalar más en el núcleo familiar. O sea, adentro aparece con circunstancias de violencia doméstica, etc. Por otra parte, cuando se da en ámbitos, les estoy diciendo en base a lo que me recuerdo, ¿no? Pero cuando se da, por ejemplo, en ámbitos públicos, el tipo de homicidio, siempre se da más de combate entre hombre y hombre. O sea, no aparece esto de hombre hacia mujer o de mujer hacia hombre, sino que aparece más género masculino entre género masculino en el ámbito público, con homicidios con arma blanca o con otro tipo de arma, puede ser arma de fuego también. Se usa más arma blanca que arma de fuego. Igualmente, con las armas tenemos un problema, que es que tenemos más de... Ahora no los quiero quitar. Más del 76% de las armas circulando en el país que no están registradas. Solamente el 30 y algo está en registro, y de ese 30 y algo hay un 10% de las fuerzas policiales y militares que tienen acceso a esas armas, y el resto es aparentemente de coleccionistas que la registran también, pero tenemos una población armada. Yo he discutido varias veces en los paneles de Canal 10, muchísimas veces he discutido ese tema, porque me decían, no, lo que pasa que está bien, en realidad no es totalmente la población armada, porque por lo menos tenemos el porcentaje de las armas que tenemos. No lo tenemos. En realidad lo que sabemos en términos generales es que nuestra población es una población armada y no registrada, o sea, no hay registro de las armas, lo cual es un peligro, ¿no? ¿Cómo se sabe ese dato si no está registrado? Porque se saca por descarte, por las que deberían estar registradas en base a las armas que entran. Y ahí hay un valor, que es un valor que en realidad no tenemos control ninguno, que son las armas que entran por mercado negro, que ahí el número es altísimo. No se habló ayer De las que se conocen, ¿cómo? Serían las armerías las que importarían las armas. Claro, sí, de las que se conocen. De las que no se conocen no hay registro de nada. ¿Cómo se sabe que está? No entiendo. Y porque es el movimiento de lo que se, por ejemplo, consigue o se incauta por ejemplo, en redadas, cuando hay actos criminales y demás, son armas que no están registradas. Sí, ahora van a tirar Lo que pasó- Feynman, ¿viste? ¿Van a tirar qué? Que van a destruir toda la defensa. Ah, fundir, no sé ya salió cuánto, la van a verdad. fundir, no sé cuántas son, o sea, eso como, Sí, pero igual, a ver, es como muy vidrioso, los valores de armas es muy vidrioso. Igual hay registros de las que están en blanco, pero también se sabe que hay en negro, que entran al país, que se incautan, por ejemplo, en procedimientos y que nunca estuvieron registradas en ningún lado. Ellos mismos plantean cómo las entierran o las liman para que no haya registro. Ustedes saben que por balística, si uno tiene una bala, la bala tiene un número de registro y ese número por balística se identifica. Cuando el arma está limada o está fría, como dicen ellos en el ambiente, quiere decir que no está ni registrada y que hay una limadura del arma. Y a su vez esa arma entró y nadie la registró jamás, ¿tá? O la registraron y la limaron. Y es como que no existiera, en realidad, pero sí está presente. Y de hecho, bueno, por 1.400 pesos la alquilan por 8 horas. ¿Saben? Eso es un dato que se maneja. Sí. ¿Cuáles son las causas que llevan a que alguien mate a su pareja? Bueno, una pregunta. Si la contesto en 3 minutos, me saco el premio. Es muy interesante la pregunta. Hay varias razones, ¿no? No sé si, no para justificar el acto criminal, estamos de acuerdo, pero para entenderlo. Entiendo para dónde va la pregunta. Hay varios factores, se estudian varias cosas. Nosotros somos un país que en la parte de violencia de género somos muy violentos, bastante violentos. Estamos, diríamos, en Latinoamérica como en el segundo o tercer lugar. Primero está Cuba, que tiene unos problemas brutales con ese tema, que es sumamente violento con la violencia de género. Y después, si mal no recuerdo, viene Brasil y en tercer lugar venimos nosotros.
Pero igualmente lo que se está viendo hoy, ahora voy a la respuesta de tu pregunta, lo que se está viendo hoy, que a mí es un fenómeno que me preocupa, que también lo hablé en Canal 10, es que en realidad nos estamos encontrando con fenómenos de violencia doméstica contra figuras femeninas infantiles ya. Este año tuvimos tres feminicidios que fueron de niñas, o sea, niña y adolescente, incluyendo un caso de una beba casi, ¿tá? Entonces, los niveles de violencia son complicados. Yo acá no estoy prendiendo fuego ni en contra de los varones ni en contra de las mujeres, porque hay de todo. Yo los juegos también he trabajado con madres violentas, hay de todo. Pero, diríamos, es una alerta. ¿Y qué lo explica? Lo explican muchos factores. Hay muchos fenómenos. Nosotros estamos teniendo un deterioro del núcleo familiar. La familia se está deteriorando. Cada vez cuesta más ver núcleos familiares, diríamos, conformados, esperablemente, ¿tá? Y también te podría agregar el elemento, para mí, si me lo preguntás desde lo criminal, de la depresión. Porque hay mucha depresión no tratada, y ustedes dirán, pero el depresivo es tranquilo, y el paciente depresivo no es un paciente tranquilo, es un paciente violento. Y tolera muy poco la frustración. Y en los fenómenos donde hay violencia de género o violencia doméstica se ve mucho eso. La persona está muy mal, está muy hundida y arremete o ataca a las personas que tiene a su alrededor. Lamentablemente no te puedo explicar una sola causa. Hay varias. Está el elemento económico también. La crisis económica trajo agudizaciones en estos fenómenos. Y también, y les va a parecer raro, pero también está presente, el elemento climático es un elemento clave. Eso se llama criminología del clima, ¿tá? Y no es lo mismo los fenómenos criminales que sean en un país nórdico que en nuestro país, por ejemplo. Inclusive acá aumentan los niveles de violencia de género, violencia intrafamiliar o violencia doméstica en verano, y en invierno muchas veces tienden a disminuir. O hay oscilaciones, pero uno ve las diferencias. El calor a veces promueve que en algunas personas se fastidien más como respuesta, digamos, conductual, y en algunos casos es el frío que hace que al estar más juntos dentro de la casa más se peleen y más violencia aumente y se genere. Entonces son todas variables o parámetros que hay que ir analizando. Pero bueno, es difícil poderles contestar diríamos, con una respuesta sola, porque tiene multicausalidad. Es un fenómeno complejo y bueno. Por otra parte, también el tema de la confianza, ¿no? O sea, la confianza es como muy comprometida. No hay confianza, hay mucha violencia de trato adentro de las familias. Se perdió el respeto a los adultos. El tema del límite y las normas ya está como que no está. Tenemos un fenómeno que no es menor, que yo lo estudio cuando hice mi maestría. Mi maestría la hice en menores en infracción con la ley, y en los menores con infracción con la ley aparece claramente que hay un fenómeno de quiebre. No es para justificar, ¿no? Porque son terribles delinquiendo, pero digo, aparece un quiebre demográfico y social, la crisis, una de las crisis económicas que tuvimos finales, donde lo que pasó, más allá, porque no pasa por lo ideológico, ¿no? O sea, más allá de lo ideológico, lo que sí se determinó, se analizó, es que en realidad hubo mucha gente joven que quedó desempleada, y las figuras de los abuelos pasaron a ocupar el lugar de los padres, porque los padres quedaban desempleados o quedaban sin trabajo y tenían que salir a buscar trabajo. Este movimiento lo que hizo es que esos papás quedaran en la posición de vuelta de hijos y no de padres de, diríamos, sus hijos. Entonces los abuelos quedaron como padres de los nietos. Y esa generación fue una generación que quedó marcada porque apareció toda esta cuestión de lo inmaduro, del no presentarse frente a la vida, ¿no? Del no criar a los hijos. ¿Vieron la cantidad de casos que hay de menores que están llenos de hijos, no se hacen cargo, delinquen? Bueno, hay toda una disociación ahí muy fuerte con la ley familiar, ¿tá? Que empieza a hacer que haya todo un fenómeno y un movimiento muy fuerte en cuanto a todo este tema de la infracción en adolescentes, e infracción en menores, que bueno, que es complicado.
Yo siempre digo lo mismo, a ver, estos análisis son análisis científicos técnicos, ¿no? No son para justificar, porque la justificación, digo, es, o sea, uno si está en un juzgado ve de todo y no va a estar justificando y decir pobrecito, pero digo, hay sí un origen de las cosas, que me parece que está bueno poder empezar a tomar contacto y conciencia para que podamos empezar a modificar alguna cosa que tenga que ver con el alcance nuestro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Los estoy durmiendo? A ver. Sí. Que cuando hay un hecho de sangre. Cuando hay un hecho de violencia, el maltrato infantil y abuso, no hay hechos de sangre. Yo espero que no. He estado igual en casos donde hubieron muertes. El juez puede llamar o yo también puedo actuar de parte, que de parte es cuando me contratan particularmente. Y lo que tiene de bueno el perito, que el perito en realidad, si no es llamado por el juzgado y es llamado de manera privada, o sea, puede actuar como testigo calificado. Testigo calificado, ¿qué es? Que yo he tenido casos donde hay abuso infantil, que se constata, y en realidad a mí, el abogado de la parte del niño, me llama frente al juez a dar testimonio. Entonces yo doy testimonio técnico frente al juez, que no es el mismo que un testimonio de una persona que no tenga la formación. ¿Tá? Eso se llama testigo calificado, que vendría a ser alguien que da parte, porque así por eso se llaman peritos de parte, da parte desde una parte especializada, digamos. Me ha tocado, por ejemplo, en casos en el interior. Inclusive tuve uno hasta hace relativamente poco en Durano que tuve casi 6 horas declarando. 6 horas de reloj. Porque la jueza no estaba segura y porque bueno, había una cantidad de cosas, pero... El gran problema que tenemos en victimología infantil, que vendría a ser cuando el psicólogo forense trabaja con niños y con la parte victimológica, es la cientificidad de la prueba. La cientificidad de la prueba quiere decir que, igual hoy está cambiando un poco eso, no necesariamente con la manifestación del menor, de que el menor dice lo que le pasó, yo con eso ya puedo configurar una causa. ¿Me explico? El caso de María. Sí. Por ejemplo, María, la chiquita, que se la llevaron. Sí. Ese caso fue... Eso es complicadísimo, pero ahí hubo una actuación de la parte de fiscalía que no fue la más correcta. Porque en realidad ella... ¿Cuál fiscalía? ¿La de acá o la de allá? La de acá. La de acá. Y claro. O sea, la menor está viviendo acá, está morando acá. O sea, yo no puedo hacer que la menor actúe... O sea... que obliguen a la niña a hacer lo que dice la jurisdicción del país extranjero hacia donde se va. Pues la niña es uruguaya. No, pero la madre se la había traído. Claro, pero no pasa porque la madre... O sea, a ver, sí, pero la niña es de nacionalidad, pasa por la nacionalidad. Lo que hace a la nacionalidad es lo que la tiene que regir legalmente. La justicia nuestra no tendría que haber, diríamos, claudicado frente a la justicia del extranjero. Claro, no, eso, y aparte estuvo súper cuestionado, la parte fiscal estuvo súper cuestionada. Porque había también temas que tenían que ver con las relaciones internacionales y demás. Habían otros problemas. O sea, no era un tema que tenía que hacía esta cuestión de solamente el caso. Había un tema diplomático también. Pero en realidad, si a mí me apuran, tenía que haber sido enjuiciado solamente con la justicia de acá. Más allá de la causa, porque si no es como, ¿qué pasa? España tiene una jurisdicción en cuanto a lo que tiene que ver con maltrato y abuso infantil y principalmente el código de infancia y de adolescencia de ellos siempre patea mucho más para la figura masculina del padre, no tanto para la de la mamá, porque ellos son como más rectistas en la parte Es obvio. Claro. Inclusive hay casos donde mujeres uruguayas que se casan con varones que viven allá, cuando tienen familia allá, ya hacen al niño de allá y el padre puede quedarse con el hijo. Y ella puede perfectamente volver para acá y sacarle la tenencia. Porque las tenencias se manejan de otra manera según la jurisdicción de allá. Es por el padre, es más por el padre que la madre. Acá, sacarle una tenencia a una madre o sacarle una patria potestad a la madre, porque la patria potestad no la pierde nunca, pero la tenencia es casi imposible. Yo tuve 2 casos donde sí se le sacó.
pero fueron, les diría que casi únicos, porque no, es muy difícil que el juez le quite a la madre. Eran casos ultra extremos, ¿no? Donde la madre claramente ponía en un peligro de vida o muerte a la niña. Por eso se les quitó. Pero en España es muy común. Es más común que acá. O sea, la jurisdicción está amparada para otra cosa. ¿Está? Igualmente yo opino eso con respecto a ese caso. Capaz que, pero digo, hay mucha gente del ámbito judicial que opina lo mismo. No, sí. Ya que mencionaste de España y de distintas para el hombre para la mujer, el tema de la violencia doméstica, hombre-mujer, Sí. acá se tira para algún lado más que para el otro. Tengo entendido que en España es más hacia la mujer radicalmente, ¿no? Sí. Acá tenemos un problemita antes de eso de para dónde se tira, que es que nosotros metemos la ideología antes que el conocimiento. Yo, de una de mis compañeras en la parte de paneles, y aparte se lo digo, es Liliana Brasinca, que la aprecio mucho y todo, pero he tenido discusiones en vivo con ella donde yo le digo, yo me paro en el conocimiento, no en la convicción ideológica o de pensamiento que tenga. Si yo si yo fuera juez, o sea, no puedo ser juez si estoy parada en la ideología. Yo tengo que hacer justicia parada en el saber. ¿A qué llamas ideología, me parece? Ideología es el pensamiento político o político-social. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, con Liliane, en casos con feminicidios, que estoy de acuerdo, o sea, que se necesita un equilibrio y demás. Pero a veces ella, como buena feminista, se pasa de rosca y interpretan que todo tiene que ser regido por la ley feminista, y no es así. O sea, existe una única ley que nos rige a todos. O sea, si yo rijo todo por la ley feminista o por la ley machista, estoy fallando. O sea, no estoy ejerciendo la ley como tengo que ejercerla. Es lo que pasa con los jueces, muchas veces. Funcionan más en base a una cuestión subjetiva, ideológica, que práctica realista. ¿Está? Entonces, creo que me parece que nos falta más pararnos desde el conocimiento y no tanto desde el opinar. Todos los uruguayos, vio ese reclamo que dice somos 3 millones de directores técnicos, bueno, todos opinamos, todos sabemos, todos hablamos, bueno, pero digo, así estamos con los índices que tenemos también, ¿está? Porque digo, a veces se gobierna más o se administra más la justicia o la ley en base a pensamientos o ideologías que en base a conocimiento científico. ¿Está? Yo es una guerra, por ejemplo, tengo con los psicólogos que trabajan en la parte forense, de que, bueno, hacen pericias en base a lo que les parece, a lo que les parece o les transmite la persona que pericia. Y en otras partes del mundo eso es un disparate. O sea, tienen que haber test que sean universales, que determinen si la persona está en condiciones o no. No es según yo como me desperté como perito, es lo que veo de la persona que estoy identificando o haciéndole el estudio. Entonces son dos elementos que tenemos como que ir puliendo. Sí. No, dile. No, dentro de ponerle los últimos 10 años, 5 años, el último año, ¿cómo viene? Porque por televisión y si uno ve permanentemente o asesinatos o esto, en lo que refiere a ti de psicóloga forense, ¿cuántos casos están resueltos y cuántos no en porcentaje? Y, por ejemplo, me sale el caso último de la chiquilina esta del interior, de la dentista que casaron hace cuánto. Sí, en el pueblo castellano. Cada vez son casos más, yo qué sé, terribles, que deja señales de televisión americana y vienen con cosas. Sí, nos filman y nos compran el libreto. Y nosotros tenemos toda la prensa, pero tampoco ves la resolución que te digan, bueno, después de 6 años, o después de 6 meses, o desde lo que sea, se resolvió este caso. Me explico, o sea, me parece que como que no sé cuántos casos se resuelven. Yo veo muchos casos, pocas soluciones. Está bien. Yo veo, o sea. No, perfecto, pero que lo que ve el ciudadano es lo más importante. Desde lo cuantitativo, hay menos casos resueltos que resueltos. La mayoría son no resueltos. Desde lo cualitativo, yo lo que les puedo contestar es que actualmente está mucho más especializada la investigación.
que hace 3 años atrás. O sea, hubo una mejora notoria porque es lo que yo les decía, tengo que estar adelante del criminal, no detrás. O sea, me corren a contratiempo todo el tiempo, ¿tá? Pero desde el punto de vista cuantitativo sí son la mayoría no resueltos o que se siguen investigando y que cuesta. Pero eso cuesta por de todo, cuesta por falta de especialización muchas veces, cuesta por esto de la necesidad que yo les decía que nosotros tenemos, que pensamos que todo es una pavada y que nada aporta nada, cuesta porque a nosotros como ciudadanos también nos cuesta denunciar determinadas cosas, porque nos cuesta a todos. O sea, el uruguayo tiene esta cosa, no, mejor me callo, bajo perfil, no digo, no hablo, y eso para el criminal es pasto de ave, ¿tá? Porque beneficia toda la cuestión oscura. Pero sí son más los no resueltos que los resueltos. Igual hubieron casos que se resolvieron, por ejemplo el caso Brisa, un caso muy complicado y fue un caso que se resolvió bastante rápido y que identificaron enseguida. Pero lo que por ejemplo no está viendo todavía, yo no pierdo esa esperanza nunca, es interpretación y cruzamiento de casos. O sea, en otras partes del mundo, a nivel criminológico, se trabaja mucho más con el cruzamiento de casos, que es, por ejemplo, pensar, bueno, Menganito, o sea, Juan tenía características así en su funcionamiento criminal. ¿No sería cuando le agarramos el mismo que hizo tal y tal caso que nosotros no pudimos resolver, me explico? Empezar a cruzar información. ¿Cómo? Como en el caso de la mujer de Rocha que hablaron. Exacto. La chiquitita de Baní, de allá de la Rocha. ¿Hay que agarraron? Hoy no era lo que tú decías, no que agarraron a alguien que había robado. Otra cosa, entendí eso. De la señora. Hoy hubo un robo, alguien que lo robaron. Que capaz que agarraron a uno por robo y tenía otra causal. Por el modus operandi detectaron quién había sido y. Sí. O tenemos que dar resultados. Lola, el caso Lola Chomnales. El caso Lola es un caso donde se trabajó con autopsia psicológica, que en realidad la autopsia psicológica es la reconstrucción de la historia de vida de la víctima antes, diríamos, un periodo de entre 2 y 3 semanas antes de todo, lo que comió, lo que no comió, lo que hizo, a quién llamó, con quién habló, todo se reconstruye para ver si en realidad se descarta o causal de muerte por homicidio o por suicidio. O sea, si podía tener, obviamente que en este caso, obviamente fue un homicidio. Sí, pero al principio había todo un cuestionamiento, porque eso se maneja así a nivel judicial, porque a nivel judicial es como me dicen a mí algunos consultantes, bueno, pero el juez se va a dar cuenta. No, el juez no se da cuenta de nada. O sea, el juez siempre sospecha todo. El peor escenario sospecha el juez de cada uno de los que están ahí. Porque a veces uno, como no está acostumbrado a estar compareciendo, piensa que el juez va a decir, bueno, pero esto es obvio. No. O sea, todo el mundo es potencialmente, diríamos, es inocente hasta que no se demuestre culpable, pero le diría que también sucede a nivel práctico que, o sea, es potencialmente culpable en un nivel, porque, o sea, el juez nunca descarta nada de lo que analiza todo de cada caso, de cada persona. En el caso de ella se analizó la posibilidad de que ella, diríamos, media como suicidamente, saliera a caminar por el medio de la nada, ¿no? Con el objetivo de, no sé, quitarse la vida o tirarse al agua, no sé. También se analizó. Después se empezaron a buscar otros cabos. Es un caso complejísimo. En realidad aparecieron después puntas nuevas este año. Apareció el mensaje de una pareja, aparentemente de un hombre, que había podido tener que ver. Pero volvemos a lo mismo. O sea, el factor soledad y el factor ser pocos como población nos juega en contra para lo criminal, ¿tá? Porque ella sale a caminar en el medio de la nada, en medio de, o sea, no había ni un alma. Son todos lugares inhóspitos, o sea, todos estos elementos que tienen que ver con el entorno muchas veces juegan en contra y hacen que la víctima sea más frágil y más vulnerable. Le podría haber pasado en cualquier lado, pero a ver, en otras partes del mundo capaz que al haber más población a veces se complica un poco más, no es tan fácil. Fue un caso, fue una infamia, ¿no? O sea, una muerte infame. Porque aparte, aparentemente no murió
O sea, la autopsia fue... sí, Arena. claro, no fue por la asfixia mecánica. En realidad ella muere cuando se busca defender. Y le jugó todo en contra. Porque en el momento que busca responder para sobrevivir, ella ya estaba debilitada y se desmaya. Y en el momento que se desmaya es cuando la arena entra y la asfixia. Entonces fue como una desgracia de una desgracia. Aparte del criminal dando vuelta, pero quiero decir, o sea, fue como muy desgraciado el desenlace de la chiquita. Igual es una causa que se siguió bastante para hacer, porque hicieron mucha presión también los padres, ¿no? Que es entendible, obviamente, pero quiero decir, hay muchas causas así que no se siguen como Pero se el caso siguen. no está cerrado, ¿no? El caso no está cerrado. Pero quiero decir que hay muchos casos así abiertos Pero, que no a se ver. siguen de la misma manera. O sea, todo depende de la presión que haga el familiar o la persona, ¿me explico? Que a veces la justicia no... Está bien. ¿Lee? Está bien. No, claro que no está bien. Pero ¿qué cantidad de casos hay así? Lleno. Y mientras hay pruebas que lo tienen aún adentro. ¿Cómo? Hay pruebas, según tú dijiste, que llevan a que hay ya una persona que está encarcelada. Sí, porque hay de todo en ese nivel que tú estás señalando. Hay gente que accede a ser nominada como la culpable por dinero, hay gente que entra cuando es inocente y ocupa el lugar del culpable que está afuera. El caso Natalia es un caso así. El caso Natalia de Piriápolis, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, es un caso igual, es el mismo caso, eso que tú estás señalando. En realidad, hoy por hoy hay alguien que está con procesamiento que les diría que del 1 al 100% es un 50, 60 que sea, un poquito menos, que muy probablemente no sea. Pero a ese no le pagaron, ese tenía una buena posición. No sé cómo es el acuerdo, mire que hay de todo tipo de acuerdos, no sé si le pagaron o no, pero es muy probable que no sea necesariamente la persona. O sea, es todo un tema. ¿Ustedes vieron la película Relatos Salvajes? Sí. Bueno, acuérdense de una de las historias que tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan? Sí. Hay una de la segunda o la tercera historia que le pagan a un chico para que entre y cubra el desastre de un homicidio por conducir ebrio de un hijo de una persona que tiene mucho poder adquisitivo. Más allá de poder adquisitivo no, pero quiero decir, hay gente que se presta, que en realidad en el ambiente nuestro se llaman perejiles, o sea, son como perejiles. Así le dicen. ¿Cómo se llama? Perejiles. Le dicen así porque entran con el objetivo y bueno, en ese cuento de Relatos Salvajes es tal cual, funciona de esa manera, muchas veces funciona de esa manera. Lo que pasa es que por eso ahí ya entramos como en otro callejón sin salida que tiene que ver con la justicia, ¿no? O sea, cuando la justicia es muy presionada socialmente para que haya un culpable, cuidado con eso también, porque ahí la justicia se pasa de equilibrio, ¿me explico? Porque dice, bueno, salimos a buscar, ¿me explico? Vamos a buscar a alguien porque tiene que ser él. Pero ojo, porque el que realmente lo hizo queda suelto. Entonces, vieron como que es un ámbito que tiene una cara y tiene una contracara todo el tiempo. O sea, hay mucha vidriosidad. Después de esta charla van a entender mejor a los abogados. Que todo el mundo los odia, yo les digo también que los odio, no, porque yo trabajo con ellos, pero digo, hay veces que les digo, no, tengo discusiones con ellos, porque los que trabajan en la parte penal son más complicados porque defienden cualquier cosa, pero yo cuestiono todo el tiempo, y ellos siempre les van a decir, porque todos tenemos derecho a ser defendidos. Bueno, para mí eso no es tan así, capaz que con el que conocen esa Ojeda, que fue compañero mío en el panel de la tarde en casa, y me he peleado varias veces al aire con él, peleado bien, pero me he peleado. Y bueno, es la eterna discusión, ¿no? O sea, porque digo, ellos tienen este juego de lo doble todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, es complicado. Son temas, como ven, bastante multicomplejos, pero bueno, hay de todo. Y somos una sociedad chica, pero compleja. Les diría que más compleja que otros países que nos triplican en población. Criminalmente somos bastante complicaditos. Creo que, no les voy a decir como me dijo mi colega mexicano, nosotros ya no tenemos vuelta, me dijo, somos un estado narco, me dijo, y ya nos transformamos en esto y ya no podemos salir más.
un criminólogo allá, Montiel, que es excelente, un veterano. Y me decía, pero usted, doctora, dice, ¿por qué ustedes no salen? Me decía, porque son tan pocos. Y bueno, yo creo que sí tenemos elementos para salir, pero que no son tampoco tan complejos de pensar. Me parece que pasa más por nosotros, por el tema de aprender más a defendernos, unirnos más entre nosotros, comunicarnos más, que haya más información, que se sepan más rápido las cosas. Yo creo que pasa por ahí, más por esto de fortalecer la comunidad. No tanto, por supuesto que lo policial tiene que mejorar, pero también nosotros los civiles tenemos que hacer mucho y comprometernos. Así que no sé si hay alguna pregunta más. No los quiero dormir. No, al revés, ya estamos cerrando. Por un viernes a la noche con este tema es como... pero espero ya sea. ¿No pasa por la rehabilitación que está en un margen muy pequeño? Si pasa por la rehabilitación... esa es una pregunta que a mí me hacen siempre. La rehabilitación es como relativa, ¿no? Pero en otros países hay índices diferentes, ¿no? Sí, pero en otros países la población criminal es distinta. Nosotros tenemos un tema con la rehabilitación complicado. Primero que ahí ya entramos en un fenómeno que es el carcelario. Las cárceles hoy por hoy no están en condiciones de rehabilitar a nadie. Entran y salen peor, pues es la realidad. Estamos de acuerdo. Por el otro lado tenemos el fenómeno psicológico criminal de las cabecitas, de qué es lo que hay dentro de esas cabecitas, que es otro mundo, y que también, si me lo preguntan por ese lado, es bastante irrehabilitable en la mayoría de los casos. No son tan rehabilitables. Los únicos casos de rehabilitación criminal, para llamarlo un término general, que yo he conocido son los casos, por ejemplo, que han habido en México, han hecho programas que trabajan con lo neuropsicológico, una cantidad de cosas, pero implican mucho trabajo y implican que la persona tenga como un acompañante que le haga, diríamos, como de yo moral. Porque en realidad el problema que tenemos es como que la población criminal tiene como lo moral bloqueado. Entonces, si ahí lo pensamos desde lo psicológico o psiquiátrico, es complejo rehabilitar eso. Tampoco les estoy contestando, pongámoslos en una isla y pongamos una bomba, ¿no? Estamos de acuerdo. Claro, aunque mucha gente lo ha pensado, lo piensa. Pero digo, el tema de la rehabilitación es complicado para Europa, por ejemplo, que tiene niveles bajísimos de criminalidad, países que en realidad tienen cárceles casi vacías. Imagínense para nosotros, ¿tá? Porque nosotros también tenemos un factor que es el factor económico. Y el factor económico, como Latinoamérica que somos, muchas veces, no les voy a decir que es el único causante, pero juega muchas veces en contra de estas cabecitas. No es lo mismo que uno esté bien ubicado con los pies en la tierra y tenga complicaciones económicas, a que tenga complicaciones económicas una persona con esta cabeza. La persona con una cabeza ya que apunta a lo criminal, si tiene complicaciones económicas, consigue un arma y sale a delinquir. ¿Tá? Entonces, son como factores que a veces nos juegan en contra, ¿no? Son como debilidades que tenemos extras, ¿no? Porque por eso a veces me dicen, ¿por qué no podemos comparar una población con la otra? Porque no. Porque, yo qué sé, por ejemplo, Suiza. Suiza es como el extremo en Suiza casi no hay cárceles. O otro país, no sé, bueno, Alemania, yo iba a pensar en Alemania, porque Alemania tampoco tiene cárceles. Tiene cárceles, pero están casi vacías. Y de hecho, cuando uno ve las cárceles en Europa, yo conozco alguna cárcel de Europa, claro, son hoteles 3 estrellas, o casi 5, le voy a decir, porque son impolutos, o sea, y como no tienen casi uso, o sea, la gente no llega a ese límite. Nosotros como latinos sí llegamos, y lo pasamos. De hecho, cuando los latinos, como nos dicen a nosotros, ¿no? Viajamos a Europa, a mí me pasaron cosas muy cómicas, un grupo de colegas, que yo iba con un grupo de mexicanos y colombianos. Claro, el europeo es como, no quiere saber de nada con el latino. O sea, me pasó en Barcelona, que estábamos en un hotel, y fue tremendo. O sea, yo subí con el grupo, primero que cuando había que pedir algo me mandaban a mí, ¿no? O sea, porque a ellos no les contestaban. Colombia y México era como, ni siquiera les hablaban. Claro, oscuros, morochos, era como, no. Y en Barcelona subo a desayunar, les cuento esto rapidito porque
Subo a desayunar, entro y paso a la sala, todo precioso, divino, me siento sola, porque fui una de las primeras en desayunar, y de repente, a los 20 minutos, 30 minutos, veo que vienen mis compañeros, mis colegas, y se sienta ruido, no sé qué, porque aparte somos muy bulliciosos los latinos para ellos. Yo allá era como, trataba de no, pero el colombiano o el mexicano grita mucho, ¿tá? Y siento que había ahí, como que habían bajado, claro, y habían aparecido en la sala. De repente miro así para el costado y los veo en el otro extremo, atrás de una mampara, separada de la sala donde estaba toda Europa, o sea, sentada desayunando. Yo estaba del otro lado, así, y yo digo, ¿pero qué hacen allá? Y yo miraba, me quedé como pensando. Entonces, me quedé como, digo, ¿pero qué hacen? Porque era como tipo detrás de la mampara, era como una cosa, fue muy fuerte, ¿no? Xenofóbico total. Y bueno, ahí me paré y le pregunté al médico y me dice, no, me dice, pero lo que pasa me habla todo así en el barcelonés, dice, pero que usted es de aquí, pues que usted de aquí. Le digo, no, o sea, yo no había hablado, ¿no? Le digo, yo soy latina también. Ah, bueno, no, igual no me dijeron absolutamente nada, yo seguí con los europeos de este lado, y del otro lado estaban los colombianos, los mexicanos, y o sea, está ese elemento que, bueno, marca, ¿no? O sea, ellos lo separan, ¿no? Y son muy distintos realmente, son muy diferentes, en una cantidad de cosas son muy diferentes. Como usted lo tiene que haber visto con Israel, cuando van, hay una diferencia de nosotros, cómo somos culturalmente a nivel latinoamericano y cómo se maneja la cultura israelita, es completamente distinto. Hay mucho más respeto, hay orden, por lo menos eso es lo que me cuentan a mí mis amigos. Bueno, no sé, a dónde van ellos. Yo me crié con varias familias judías, o sea... Es otra historia, Bueno, pero hay como un... Hay una información de tendré que ir, voy a tener que ir. Sí, la verdad que Yo encantada. No, el tema es que, claro, no, pero a ver, quiero decir, poner el ejemplo de que según lo cultural es también lo que hace a cómo se mueve la gente en ese espacio cultural. ¿Tá? Nosotros tenemos costumbres que a veces son desconocidas. Sí, y también criminaliza. Cuando yo iba con mis compañeros colombianos o mexicanos, lo veían morochos, así yo decía acá, como decía acá, son narcotraficantes, son criminales, y claro, no necesariamente. Pues podía ser. Podía, pero ojo, porque todos somos lombrosianos. Lombroso es un referente de la psicología criminal que capaz que lo conocen. Trabajaba con el tema de las facciones y él decía que, bueno, que las facciones, depende de las facciones que cada uno tenga, es diríamos como la predisposición a lo criminal que uno puede tener o no. Era terrible, o sea, era una cosa siniestra. Pero a veces yo discuto o comento con jueces o con fiscales y hay mucho de eso. Según como lo ven a uno, pero a ver, no necesariamente. Capaz que es el más inocente y bueno, capaz que para el juez tiene un aspecto que no le gusta, pero o sea, no pasa por el aspecto. Sin embargo, el humano es lombrosiano. El ser humano en general tiene una cuestión así, un poquito... César Lombroso hizo como una especie de atlas de caras. Él lo que hacía era, en la época que vivía, es un referente de la criminología italiana, él esperaba atrás de la condena de muerte en los juzgados y cuando los decapitaban, él juntaba, yo estuve al lado en el Museo de Criminología, juntaba las cabezas y las preservaba, ¿no? Y tenía un atlas. Tenía un atlas de todas las facciones, de todas las caras, según el acto criminal que habían cometido. Y sacó conclusiones sobre la morfología facial. Y él decía que determinadas morfologías y aspectos se asociaban a determinados actos criminales si la persona cometía crímenes. Por ejemplo, las orejas muy grandes para él estaban asociadas a los actos de violación o de ataques sexuales en varones, porque veía mucho esas formaciones, diríamos esas tipificaciones faciales. Era como una especie, armó como un atlas. Entonces eso durante mucho tiempo la criminología se usó.
Entonces yo a veces a los jueces le digo, no puede ser tan lombrosiano, porque digo, a ver, todos somos, ¿está? Pero digo, bueno, uno no va a decir, tengo la culpa de nacer con las orejas como las que nací yo. Bueno, gracias. Sí. Vamos cerrando, que estamos en horas. No sé si capaz que hay alguna pregunta, y si no, ¿Alguna pregunta? Si no, la despedimos. Bueno, muchísimas gracias. por favor.